Muy buenos días a todos, sean muy bienvenidos a este servicio de la mañana y la primera mitad del servicio en español. Que Dios bendiga su palabra y que Él nos dé su bendición el día de hoy para que nosotros entendamos su voluntad, su palabra, su grandeza y su misericordia para con nosotros. Yo quiero empezar con un texto del Salmo 2, donde estamos realmente reflejando hacia atrás y mirarnos. Porque muchas veces este texto es tomado como que si apuntamos a una nación rebelándose en contra de Dios, a otra nación o otra persona. Y muchas veces tomamos este texto para poder apuntar con el dedo hacia unas personas que rebelan en contra de Dios actualmente. Pero en realidad este texto es para nosotros. Para recordarnos lo que éramos. Para darnos cuenta lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque en realidad nosotros fuimos exactamente como dice ese texto. Entonces, lean conmigo Salmos 2. Y no vamos a leer todo el Salmo, pero los primeros versículos de Salmos. Dice así: ¿por qué se rebelan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echamos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego los habla en su ira, y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vamos a empezar con oración. Eterno Dios y Padre, venimos ante tu presencia. No somos merecedores de tu misericordia. No somos merecedores de nada de lo bueno que nos estás dando. Pero tú, aún para engrandecer a tu nombre, decidiste darnos todas las bendiciones que nos hayas dado, sobre todo la salvación que tenemos en Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que llenas nuestros corazones de gratitud por la grandeza de las cosas que tú has hecho. Y que nos hayas salvado, nos hayas sacado de entre la rebeldía en contra ti mismo. Y aún así, que fuimos enemigos tuyos, no nos condenaste, ni nos diste lo que merecimos, sino en tu misericordia bajaste, tomaste nuestros pecados sobre tu propio cuerpo. Y tú mismo lo sufriste. ¿Qué más te podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir que nos des? Si lo más grande que nos hubieras podido dar, ya no lo diste. Por eso estamos eternamente agradecidos y pedimos que no nos quites ese corazón de agradecimiento, sino guárdalo y manténnos firmes hasta el fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Como les decía, es tan fácil leer la Biblia y apuntar a ciertas personas o incluso a naciones que ahorita están en el estado donde estábamos nosotros. Y podemos pensar de que si ellos se arrepentirían, ellos deben de cambiar, cuando en realidad es un recordatorio para nosotros. Este mensaje que vemos aquí, cuando dice, ¿por qué se rebelan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Eso describe perfectamente a mí mismo. Perfectamente. Porque si hay una persona que estuvo en contra de Dios y enojado con Él, y no querer ser guiado por Él, fui yo. Entonces cuando yo leo esto, se me llena el corazón de gratitud. ¿Por qué? Porque yo sé que de allí te sacó Dios. Eso es lo que Dios hizo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos unidos aquí? ¿Por qué tenemos hambre y sed hacia la palabra de Dios? Cuando en realidad nos es una locura. Vamos a 1 Corintios 1:18. Porque muchas veces podemos exaltarnos nosotros mismos sobre el que todavía no cree, el que todavía no está en la fe, y nosotros podemos exaltarnos sobre ellos casi como que si nosotros éramos más sabios que el vecino. Si el vecino nomás hiciera caso, si el vecino tomara esa decisión que yo tomé, muchas veces es fácil pensar así. Pero en realidad, nosotros no fuimos tan sabios tampoco. ¿Saben qué? Lo que habla la Biblia, ¿en qué estado estábamos antes de ser salvos? ¿Cómo estábamos comportándonos en contra de la palabra de Dios? El Evangelio, ¿qué tanto nos gustó el Evangelio? No nos gustó nada. Es más, sucedió exactamente como dice el versículo 18 en 1 Corintios, dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Si volteamos a vernos hacia atrás, cuando nos predicaron el Evangelio la primera vez, ¿qué pensábamos del Evangelio? Que no dijimos, no, este loco que me trata de decir. Era necedad para nosotros, era una tontería. ¿De qué tontería me estás hablando ahorita? Decimos. Así éramos. Pero ya después que Dios hace la obra en nosotros, ya después que Dios saca el corazón de piedra de nosotros y nos coloca un corazón de carne, nuestra naturaleza cambió. Y de repente empezamos a tener sed. De repente nos empezó a gustar la palabra. ¿Qué pasó allí? Cambio de naturaleza. Nuestra naturaleza cambió. No porque nosotros fuimos tan sabios de escoger el cambio de naturaleza. No. Era porque Dios tomó la decisión de salvarme. Era porque Dios hizo el cambio. Y es cuando yo empecé a buscar a Dios. Dice aquí la segunda parte del versículo 18, dice: pero para nosotros los salvos, hasta que no estamos salvos, nos gusta la palabra de Dios, nos hace sentido. Hoy en día esto se está torciendo gravemente. Se piensa de que me empezó a gustar la palabra y luego Dios estaba agradecido conmigo y luego me salvó. No, señores. Dios te salvó y luego te empezó a gustar. Dios hizo el milagro más grande en tu vida, el cambio de corazón.
Y luego tu naturaleza cambió y te empezó a gustar lo que le gusta a Dios y empezaste a odiar lo que a Dios le odia. Dice, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Aquí no fue por nuestra inteligencia, no fue porque nosotros fuimos buenas personas, sino fue por la misericordia de Dios. Vemos a Efesios 2, nuevamente el apóstol Pablo está describiendo nuestro estado antes de nuestra salvación. Efesios 2, versículo 1, perdón. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos todavía. Y quiero recordarles de esto. Un muerto, ¿qué hace de sí mismo? Él puede hacer una sola cosa: apestar, ser una abominación, pero no puede elegir vida porque está muerto. Y Dios en su misericordia nos dio vida cuando estábamos muertos todavía. Dice, en los cuales anduvieron en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos y en las pasiones de nuestra carne. O sea, lo que hacíamos era lo que nos gustó. Hoy se habla mucho del libre albedrío. Tú puedes elegir, sí, tú puedes elegir, pero ¿qué vas a elegir? Si Dios no interviene, si Dios no cambia tu naturaleza y te da el libre albedrío, ¿qué vas a elegir? Pues vas a elegir lo que te gusta. ¿Y qué es lo que te gusta antes de ser cambiado? La maldad. Te gusta la muerte, te gusta la desobediencia a Dios. Y Dios te dé el libre albedrío. Ay, hermanos, no queremos el libre albedrío. Queremos que Dios nos capture, como dice en Salmos 2, que nos mantenga atado. Que las cadenas de Dios nos mantengan atados, firmes en su camino y no nos deje caminar como nosotros queremos, sino que Dios nos guíe. Pero eso es lo que dicen los rebeldes. No. Esas cadenas las vamos a romper. No, yo no voy a dejar que Dios me mande. Yo soy mi propio Dios. Y ahí sí éramos nosotros. Nosotros, si Dios nos hubiera dejado en nuestro libre albedrío, o si nos hubiera dejado libres a que nosotros escogiéramos, nosotros hubiéramos escogido lo que nos gustó. ¿Y qué es lo que nos gustó? El pecado. Y el pecado es mucho más grave de lo que nosotros nos podemos imaginar. Lo vemos tan claro en Romanos 3. Primeramente, el apóstol Pablo empieza la carta a los Romanos en capítulo 1 hablando del estado del hombre. Primero se presenta y luego empieza a presentar a Dios. Y también empieza a decir es que no hay nadie que tiene excusa.
de no conocer a Dios. Porque todos lo conocieron, porque es evidente, Dios se lo reveló. Dios ha revelado que Él existe. Y si no es otra cosa, es a través de la revelación de las cosas que Él hizo. La naturaleza testifica de que hay ese Dios. Pero dice, aún cuando conocían a Dios, no lo adoraron como Dios. Y ahí empieza a describir el estado del hombre. Empieza a describir el estado del gentil. Y si el judío en ese momento se hubiera exaltado diciendo, esos gentiles e idólatras, es exactamente lo que ellos deben de escuchar. No, dice el apóstol Pablo, ustedes son igual. Ustedes son igual de pecadores. Ustedes los religiosos son igual de pecadores. No tienen excusa tampoco. Porque ustedes juzgan a los gentiles por ser idólatras, pero ustedes tampoco conocen a Dios ni lo sirven. En el capítulo 3, el apóstol Pablo la suma a todos. En versículo 9 dice, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo el pecado. Ya lo hemos demostrado. Ya todos están bajo el pecado. No hay ninguno mejor que otro. Dice, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. Por eso es tan importante que nos quedemos humildes. No exaltándonos sobre el prójimo que todavía no está en la fe. Pensando que nosotros somos buenas personas, mejores personas que ellos. O pensando de que yo fui más sabio, yo tomé una decisión más sabia que el vecino. No, tú no tomaste ninguna decisión. De que tú estés salvo es porque Dios te tuvo misericordia, es porque Dios te buscó. Tú no estabas buscando a Dios, Dios te buscó. Y Dios te reveló a su Hijo. Y Dios te reveló la cruz, lo que sucedió allí. Mira lo que hace mi Hijo por ti. Porque si Dios no te lo hubiera revelado, tú no te hubieras dado cuenta. Era una locura, no entendías, ni te hizo sentido. Pero ahora que tú amas a Dios, ahora que amas a la cruz, amas al Cristo, lo que Él hizo por ti es porque Dios hizo esa obra en ti. Porque tu estado antes de eso está escrito tan claro. No hay ni uno que entendía, ninguno que buscaba a Dios. Y si queremos irnos más adelante, nuestro estado está tan descrito hasta el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No temen a Dios ni hacen las cosas como que si no existiera Dios. Y luego, si nosotros nos diéramos cuenta, yo estoy en problema, voy a ir al infierno, hay que empezar a hacer buenas obras, hay que hacer buenas cosas para compensar lo malo que hizo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley escuchen esto, ningún ser humano será justificado delante de Él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Tú crees que tratando de cumplir la ley te vas a justificar ante Dios? Si un asesino cuando está ante el juez empieza a decir, señor juez, yo nomás maté a una persona, pero el resto de mi vida nunca ni siquiera he metido en peleas, nunca he golpeado a nadie, nomás maté a una sola persona. Ok. ¿Sabes qué acabas de hacer ahí? Ayudar al juez para que te condena. Porque ahí confesaste de que eres asesino. Y un juez justo, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a dar la sentencia que te corresponde. Te va a dar la justicia. Y tu condena, conforme la Biblia, es vida por vida.
en ese estado estábamos. Si nosotros creemos que nosotros tuvimos algo bueno que presentar ante Dios, como dice Isaías en el capítulo 65, nuestra justicia son como trapos podridos ante los ojos de Dios. Lo mejor que nosotros pudiéramos ofrecerle para motivarlo de salvarnos, son como que si presentáramos trapos podridos. Es más, te condena por verlos presentado, porque es una abominación presentarlo ante un Dios santísimo. Acuérdense, pónganse a pensar. El día de hoy, vamos a suponer que hay un rey bien estricto, justo, y todo su palacio tiene que ser impecable. Y solamente los que él soma pueden acercarse al rey. Solamente. Y eso es que te bañes, que te quedes limpio, que quedes impecable, que no presentes ninguna inmundicia. Todo tiene que ser impecable. Solamente así te vas a arrimar al rey. Y que llegaras con tus trapos podridos que deberían estar desechados, deberían estar quemados, o sea, las deberías ver dejado afuera. Vienes con ellos y presentarlo ante el rey. ¡Qué abominación! Y qué condena te estaría esperando si tú crees que tú vas a presentarle algo a Dios para con eso agradecerlo. Si eso ni siquiera se podría hacer ante un rey terrenal, ¿cómo creemos que ante Dios Santísimo podríamos presentar una abominación como esa? Y eso somos nosotros. Lo que somos de naturaleza es una abominación ante Dios. Somos enemigos. Y tenemos que hacerlo, tenemos que decirlo tal y como es, tal y como dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos ante Dios? ¿Qué tenemos para que Dios nos reconozca, para que Dios nos dé la entrada al reino? ¿Qué tenemos? Nada. Pero sí tenemos entrada. Porque luego empezamos a entrar por la justicia de alguien más, no por la de nosotros. El motivo por qué vamos a entrar al reino no es porque fuimos buenas personas, no es porque Dios estuvo tan contento con nosotros, porque ya lo estábamos buscando, porque no lo estábamos buscando. Vamos a entrar al reino por méritos. Pero déjame decirles, no por nuestros méritos. Vamos a entrar al reino por los méritos de alguien más. Y son los méritos de Jesucristo. El único perfecto ser que ha caminado en esta tierra fue Jesucristo. El único que vivió la vida donde Dios pudo decir, esto es mi hijo en el cual estoy bien complacido. Lo dijo a una única persona. Y lo dijo a su propio hijo Jesucristo. Y por medio de él vamos a estar justificados ante Dios. Y no vamos a tener ninguna culpa en contra de nosotros. Porque Cristo nos reconcilió con Dios, como dice Romanos 5. Cristo nos reconcilió con Dios. O Dios se reconcilió con sí mismo, porque no había nadie que tenía la capacidad de recibir una condena tan grave como lo recibió Cristo mismo en la cruz. Nadie tenía la capacidad de hacer un pago tan grande, más que Dios mismo. Y ahora que sabemos que no fuimos buenos, no tenemos nada bueno que presentar a Dios, no tenemos absolutamente nada, venimos con las manos vacías y lo único que aportamos es nuestro pecado. Dios dice, el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 3:21, dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestado, confirmada por la ley y los profetas,
esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Si no fuera por eso, si no fuera porque Cristo nos justifica, si no fuera porque Él nos está reconciliando con Dios, nosotros no tendríamos ningún otro medio. Y por eso dice el apóstol Pedro ante el tribunal, dice, aún cuando nosotros somos juzgados por la buena obra que hizo Cristo aquí, ustedes aún así deben de saber que no hay otro nombre bajo el cielo por la cual podemos obtener la salvación más que el nombre de Jesucristo. Eso es la piedra angular, la que es rechazada por los constructores. Esa piedra que fue rechazada se volvió la piedra angular, que es la piedra más importante del edificio. ¿Y por qué de repente nosotros ya no rechazamos lo que estábamos rechazando? Es porque Dios nos reveló justo esto. Estoy salvo porque Cristo me está justificando, no porque soy buena persona. No, es porque Él me está justificando. ¿Cómo es justificar? ¿Cómo me puede justificar? Quiero cerrar con esto para ya irnos al servicio en alemán. Pero imagínense, el día que Cristo está ante el juez, aquí en la tierra, Pilato. Y Pilato no encuentra ninguna culpa. Dice, ¿esta persona qué ha hecho? No, esta persona merece estar libre. Él no hay nada en contra de él. Pero ¿cómo es que Dios en ese mismo momento hizo que hubiera uno de los peores asesinos, uno de los más criminales notorios, estaba en la cárcel? Que él, sí, eso hubiera sido justo, que lo hubieran crucificado, que lo hubieran dado la sentencia de muerte. ¿Y cómo es que Dios en ese momento nos demuestra algo que no había visto el mundo antes? Ahora voy a castigar el inocente y voy a dejar libre el culpable. Eso no es justicia, ¿o sí? Eso no es justicia. Bueno, Dios sí lo muestra que sí, Él lo puede hacer. Dios en ese momento nos está mostrando algo que el mundo no lo había visto. Aquí hay alguien que se entrega voluntariamente para recibir la condena que mereció o que merece el culpable. Y Dios estuvo haciendo una demostración física lo que Él estaba haciendo a nivel universo. Estoy tomando el inocente, lo estoy condenando a muerte y al mismo tiempo estoy dejando libre al culpable. ¿Se pueden imaginar ustedes el estado del culpable en la cárcel, sabiendo que él es culpable, sabiendo de qué es lo que le va a suceder, sabiendo? La Biblia no dice en qué estado estaba Barrabás en la cárcel, no dice. Pero muchas veces me imagino que él probablemente estaba consciente de su estado ahí en la cárcel. Probablemente estaba consciente de lo que le va a suceder. Porque en aquellos entonces el Imperio Romano crucificó a muchos de sus enemigos. Cualquiera que empezó una rebelión o algo, lo crucificaban, y de la forma más cruel que se lo podían inventar. Imagínense, Barrabás, él ya lo ha visto, lo que sucede con personas como él. Y ahí está en la cárcel, aterrorizado. Y cada vez que escucha caminar los soldados o las guardias de la cárcel por los pasillos de las celdas,
Cada vez que escucha a alguien, le entra un frío, un terror. Porque probablemente la siguiente pasada de las guardias va a ser su turno. Y ahora sucede, entra la guardia, abre su celda y lo sacan. ¿Qué pudo haber pensado Barrabás en ese momento? ¿Qué pudo haber pensado? No sé. Pero yo muchas veces me imagino, no más pudo haber tenido terror. No más. Y que la guardia de la cárcel lo saca. Y lo saca de la cárcel. No lo arrastra. No, lo lleva como un amigo. Y empieza a declarar, yo fui enviado a ponerte en libertad. ¿Se pueden imaginar eso? El culpable de repente recibir la noticia de que él es libre, él es inocente, o si no inocente, sino no va a recibir la condena, lo que él merecía. Y que la guardia le empieza a explicar, es que yo fui enviado a ponerte en libertad. ¿Qué pudo haber pensado Barrabás? Oye, pero hay un error por aquí. Se equivocó el juez, o sea, no se dio cuenta lo culpable que soy. No, sí sabemos exactamente la culpa. Estás completamente culpable. Pero ¿cómo es que luego me ponen en libertad? El shock más grande de tu vida es que cuando la guardia apunta a Cristo y dice, Él está tomando tu lugar. Mírale. Y tan pronto que Barrabás mira a la persona que está tomando su lugar, él ve exactamente lo que él merecía. No parece ni humano de la manera como lo torturaron. No, arrastrando su cruz, su propia cruz, y lo hace con amor. Lo hace con gozo para ti. Cuando Dios te revela eso, que Cristo tomó tu lugar, ¿qué te sucede? Es demasiado grande como para poder comprenderlo. ¿Qué sucedió con Barrabás en ese momento? Yo no sé. Pero muchas veces estoy haciendo un teatro casi. Que Barrabás hubiera visto a Cristo arrastrando su cruz, tomando su lugar. Eso debería ser yo. Y que Barrabás se cae de rodillas. Wow. Pero ¿cómo? Es que un pecador tan grande como yo, así es. Así te ama Cristo. Él está dispuesto a dar su vida por ti. Y que dejan libre a Barrabás. Vete en paz. Vete. Lo conocerán cuando él llega a su familia, cuando él llega a casa. Lo conocerán. Su casa estará en shock. Oye, ¿qué te pasó? Que tú estabas en esa celda donde nadie sale vivo. O si salen vivos es nomás porque lo llevan a la cruz. Y que Barrabás llega con esa noticia a su propia casa. Es que hay otro que tomó mi lugar. Hay otro que me amó tanto, que tomó mi lugar. Estoy hablando como que si eso hubiera sido a nivel terrenal. Cristo tomó nuestro lugar ante Dios, que es mucho más terrible que ir a una cruz romana. Cristo tomó nuestro lugar ante Dios, ante el trono santísimo de Dios. Y allí fue juzgado.
Y ahí fue sentenciado que lo que hicieron los romanos ni cuenta comparado a lo que Dios mismo hizo a su propio Hijo, porque tan grande, tan grave era nuestro pecado. Y ahora dice el apóstol Pablo, y ahora somos justificados gratuitamente. No nos costó absolutamente nada. Todo el costo fue sobre Cristo, no sobre nosotros. Y si este mensaje te mueve, si este mensaje no te es una loquera, una locura, gracias a Dios, porque Él, si hay alguien aquí adentro escuchando esto y todavía no le tiene sentido, le es una loquera nomás, es porque todavía están perdidos. Pero si esto te mueve, te anima queriendo vivir más como Cristo, queriendo dar su vida por Cristo, queriendo amar al prójimo, si este mensaje les mueve, es todo lo que van a necesitar en toda su vida. Siempre recordarse de lo que Cristo hizo por ustedes. Es solución para todos los problemas que hay. Hoy en día se hacen hasta eventos especiales para los matrimonios, eventos especiales como educar a los hijos. Para todo hay programas y enseñanzas y todo eso. Y son inútiles si dejan este mensaje fuera. Este mensaje va a corregir su matrimonio. Este mensaje va a corregir a su familia. Este mensaje les va a corregir a cómo se comportan con el prójimo, cómo aman al prójimo. Lo es todo. Y yo por eso muchas veces digo, qué sabio es Dios, cómo obrar en sus siervos. En una ocasión invitaron a un pastor a predicar en una iglesia. La iglesia estaba lleno con problemas matrimoniales. Entonces decidieron de apartar una semana para dedicación a predicar sobre el matrimonio. Y llega el pastor y ve el problema de la iglesia y por qué hay tantos problemas en los matrimonios, y empieza a predicar el evangelio, nada más. Entonces el pastor de casa que invitó al misionero dice, oye, ¿qué está pasando? Te invitamos a predicar sobre el matrimonio y ya llevas 11 sermones sobre el evangelio. Sí, dice el misionero, es por eso. Es porque ustedes no tienen el evangelio, por eso tienen tanta problema en los matrimonios. Por eso tienen tanta problema, odio entre los miembros, porque ustedes no tienen el evangelio. Teniendo el evangelio correcto, van a corregir todos los demás problemas en su iglesia. ¿Es bueno predicar sobre el matrimonio? Claro que sí. ¿Es bueno predicar cómo enseñar a los hijos? Claro que sí. Pero si eso lo quieren enseñar primero antes del evangelio, ustedes lo tienen todo al revés. Por eso, teniendo una mirada correcta quién es Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros, es lo primordial y es lo que realmente nos cambia. Y muchas veces ya lo demás ni siquiera nos necesitan enseñar, porque ya viene por sí solo. Y por eso el evangelio de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros es lo más grande siempre. Porque en eso se basa cuando nos llamamos cristianos. Se basa en eso. Si solamente queremos un matrimonio sano, que una familia sana, entonces somos moralistas, no somos cristianos. Cristianos son los que confían en la obra de Jesucristo y en el evangelio y lo que Cristo hizo por nosotros. No existen como menonitas cristianas o como mexicanos cristianos, no, existen cristianos o mundanos solamente. Podemos ser legalistas, podemos ser religiosos, podemos hacer muchas cosas, pero cristianos solamente podemos ser si nuestra confianza está en lo que hizo Cristo por nosotros. Amén. Vamos a cerrar.
Eterno Dios y Padre, venimos ante tu presencia nuevamente y agradecer por el sacrificio que hiciste por nosotros y porque enviaste a tu Hijo. Vivir la vida que nosotros no pudimos vivir y darnos la justificación con la que nosotros nunca nos podíamos justificarnos ante tu juicio. Tú nos estás justificando no por quien somos nosotros, sino por quien es su propio Hijo. Y por eso somos eternamente agradecidos contigo, Dios, y pedimos, guárdanos y manténganos en esa fe que has empezado con nosotros y sabemos que lo vas a hacer, porque lo que tú empiezas, Señor, lo terminas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.